Hola, buenas tardes, hola. ¿Ahí se me escuchan, jóvenes? Sí. Inge. Listo, listo. Sí, Inge. Bueno, es un vía crucis, bueno, ya. Buenas tardes, bienvenidos a esta sería nuestra última clase del presente semestre, ¿no? El día de hoy vamos a culminar la revisión de las temáticas y para ello nos queda pendiente, bueno, ya vimos acoplamiento magnético, vimos circuitos polifásicos o trifásicos, en este caso vimos también resonancia magnética, quedándonos para el día de hoy la respuesta completa a la red. Voy a tratar de ser lo más breve en resumen de la revisión de este tema, ¿no? Pero les adelanto, la respuesta completa hace referencia a el hecho de que en un circuito no tenemos únicamente la respuesta de tiempo permanente, sino también la respuesta de tiempo transitorio, entendiéndose como transitorio al momento o al espacio de tiempo en el que se puede habilitar o deshabilitar algún tipo de entrada o función de excitación. En pocas palabras, al cierre o apertura de un interruptor dentro de un circuito eléctrico. Entonces, cuando tenemos nosotros un cierre o apertura de un circuito, ahí aparece lo que se conocen como transitorios. Por lo tanto, un circuito presentará dos componentes, la componente permanente y la componente transitoria. La suma de estas dos componentes nos da como resultado la respuesta completa de la red. Preguntas, por favor. ¿Aló, aló? ¿Sí? Entonces, voy rápidamente a compartirles el texto. Un segundito. Aquí tenemos. Vamos acá. A ver, ahí tenemos. No, ¿dónde está? Listo. Circuitos eléctricos. Aquí tenemos. Tenemos acá, a ver. Compartir. Ahí fue. Ahí tenemos compartido la imagen, ¿no? Ahí tenemos compartido la imagen. Vamos a ver el contenido. Aquí tenemos contenido. Vamos a la respuesta completa y que corresponde a los circuitos de orden 1 y circuitos de orden 2, ¿no? Tenemos aquí así. Vamos al circuito de orden 1, ¿no? Se llama un circuito de orden 1 porque contiene o tiene apenas un elemento almacenador de energía. ¿Cuáles son los elementos almacenadores de energía? Tenemos dos, la bobina y el capacitor. La bobina almacena la energía en forma de campo magnético, mientras que el capacitor almacena la energía en forma de campo eléctrico. ¿Eso qué significa? Si un circuito contiene uno de estos dos elementos pasivos, que son almacenadores de energía, ahí estamos hablando de un circuito de orden 1 o de primer orden. Por lo tanto, este circuito presentará, ojo, una ecuación diferencial de orden 1, presentará una constante K1, una constante gamma 1, ¿sí? Vamos a analizar un circuito para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que acá hay que tomar en cuenta las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Son los valores con los cuales arranca un circuito almacenando energía en uno de sus elementos, ¿sí? Dijimos, si el elemento es de orden 1, lógicamente dicho elemento almacenador de energía puede ser una bobina o un capacitor. Por lo tanto, repito, ¿sí?, esta energía será con la que arranque para una etapa
posterior. Ejemplo, aquí vamos a poner este ejemplo. Vean. A ver, por aquí ojalá esté uno, aquí está uno propuesto, ¿sí? Voy a resolver este, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan rápidamente. Fíjense, voy a resolver este problema, ¿no? Este que está propuesto aquí a manera de práctica. Entonces me dice que en el tiempo cero este interruptor va a ser elevado, o sea, va a abrirse. Entonces, ¿cuál es la mecánica, digamos, que tenemos que hacer? Nosotros decimos para t menor que 0, ¿sí? Para t menor que 0, es en este periodo de tiempo o en este espacio de tiempo en el que encontramos las condiciones iniciales. ¿Para qué elemento? Para el elemento almacenador de energía. En este caso tenemos un solo elemento almacenador de energía porque el circuito es de orden 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos el capacitor. ¿Qué tengo que buscar aquí? El voltaje, porque yo les dije que el capacitor almacena voltaje, la bobina almacena corriente, ¿no? ¿Por qué voltaje? Porque hablamos del campo eléctrico, el campo eléctrico hace alusión al voltaje. Y en el caso de la bobina hablamos de corriente o de campo magnético, así de simple, ¿sí? Entonces decimos, para t menor que 0, fíjense, pondrás en pilas, ¿no? Decimos, para t menor que 0, este interruptor debe estar o está cerrado, ¿sí o no? Jóvenes, ¿sí? Está cerrado. Y ahí lo que hago es analizar la fuente de excitación. Esta fuente de excitación es de continua, ¿sí? Es de continua. ¿De qué valor? 24 voltios. Entonces decimos, en continua el capacitor se comporta como ¿qué? Como un circuito abierto. Se comporta, repito, como un circuito abierto, ¿sí? Entonces necesito encontrar el valor del capacitor para t menor que 0. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos voltaje del capacitor, ¿sí? De 0. Ese necesitamos saber. Algunos textos le conocen como 0 menos. ¿Por qué? Porque es el instante anterior a elevar, en este caso, el interruptor. Entonces, ¿listo? Digo que aquí tengo un circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje que caiga en esta resistencia será el mismo voltaje del capacitor a circuito abierto, ¿sí o no? Sí, señor. O sea, fíjense, tengo así más o menos. Tengo aquí está mi capacitor. Ese es el comportamiento físico del capacitor. Aquí tengo una resistencia paralela que sería 4 por 12, 48 sobre 16, me queda 3 ohmios. Este es de 6 ohmios, ¿sí? Aquí tengo 24 voltios. Quiero que vean cómo funciona esta cosa, que no es nada del otro mundo, ¿no? Masa, 24 voltios. Y finalmente el cable de señal puede ser amarillo, ¿sí? Naranja o blanco. Entonces les había dicho, ¿qué me interesa encontrar en este caso? El voltaje del capacitor inicial. El voltaje del capacitor, o sea, el capacitor está aquí, no, ojo, cuidado. ¿Sí? Ahí está mi capacitor. Solo que está el circuito abierto, ¿sí? Entonces, está entre este terminal y este de acá, que corresponde justo a los terminales de la resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, digo, voltaje C de 0 menos será igual. ¿Hago un divisor de voltaje? No, sería 24 por 3 y sobre la suma 6 más 3 sería 9. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Digo, la tercera 3
la tercera aquí 1, la tercera 8. ¿Sí? Entonces decimos B sub C de 0 menos igual a 8 voltios. Este voltaje de 8 voltios es el voltaje que almacena este capacitor cuando el circuito está cerrado, vean, ¿sí ven? ¿Sí? O sea, ¿cómo funciona un capacitor? Este capacitor, los 24 voltios empiezan a generar corriente por aquí, alimenta acá, ¿sí? Y una vez que este alcanzó los 8 voltios, ¡plac!, se abre. No sé si estamos claros, ahí se abre, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 8 voltios. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿cuáles han sido los pasos? El primer paso, obtener el voltaje del capacitor en el tiempo menor que 0. Así lo llamamos siempre, ¿no? Pues es simplemente, luego, cuando lo corramos, pues borro simplemente va... esto de aquí, tan, tan. Depende de lo que y siga, ahora depende de 0, hace una espera de 2 segundos. Siguiente. Luego, entonces Prestar atención porque este es el mismo relajo para circuitos de orden 2, ¿sí? Entonces digo ahora, voy al siguiente paso, digo para T, digo para T mayor que 0. Fíjese, para T mayor que 0, ¿qué ha pasado? Este interruptor se ha abierto, o sea, ha aperturado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo el circuito para esa etapa. Entonces pongo aquí así. Tengo así. Tengo así. Eso. Tengo así. Tengo este es 4. Tengo este es 12. Este es, vea, de 1/6 de faradio. Este es el valor que me están pidiendo, más o menos, ve. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo hacer aquí adicionalmente? En este circuito, ojo, en este circuito, debo pintar. Voy a pintar, ¿sí? No sé si el rojo es muy chillón, pero lo voy a pintar con rojo. Debo pintar la condición inicial con su respectiva polaridad. El voltaje este de 8 voltios, ¿sí o no que tiene esta polaridad? Más o menos. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Entonces digo, aquí tengo, ojo, que en este caso es coincidente con la de acá, vea, con lo que me están pidiendo. Esto que está en azul es lo que me están pidiendo. Y voy a pintar, digo aquí 8 voltios. Perdón que ponga así, ¿no? Así se ve, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Ya, entonces, ya está pintada ahí la condición inicial. Entonces, como está pintada mi condición inicial, ahí viene la clave, ¿no? Ahí viene la clave. Debo obtener, ¿sí?, la ecuación diferencial de este circuito. ¿Cómo obtener la ecuación diferencial? Vea, lo más sencillo. Debo tratar de reducir lo que más puede el circuito. ¿Puedo reducir este paralelo? Sí, señor. Entonces digo así, vea. Voy así. ¿Sí? Voy a poner, es más, voy a poner al revés ahora esto, ¿no? Sí. No al revés, sino voy a cambiar de posición. Digo, este es 1/6 de faradio. Para que me facilite el cálculo nada más. ¿Listo? ¿Sí? Este sería 4 por 12, 48 sobre 16, me queda 3. Eso, ¿ya? Pongo aquí, digo, aquí hay más o menos 8 voltios. No se olvide que esa es la condición inicial. ¿Sí? Y me están pidiendo más o menos, ve,
Ese es el valor que me están pidiendo. Me están pidiendo este valor de B. Listo, ¿sí? ¿Está claro? Es lo mismo, solo le he cambiado de ubicación, ¿no? Entonces, debo obtener la ecuación diferencial. ¿Cómo obtengo la ecuación diferencial? Vea, sencillo, digo, voy a suponer que por aquí voy a tener una corriente I de T. Esta corriente I será fruto de la descarga de estos 8 voltios sobre esta resistencia, ¿no? Entonces, decimos, contraste en pilas, ¿no? Digo, V del capacitor, voltaje del capacitor, sigo, ¿qué más? ¿Sí? Más V de la resistencia igual a 0. ¿Estamos claros, jóvenes? Ojo, nos olvidamos momentáneamente de este valorcito. No es fuente, cuidado, ¿no? Ahorita estoy analizando solo el circuito que está comprendido por el capacitor y la resistencia. Entonces digo, voltaje del capacitor más voltaje de la resistencia es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando, ¿sí?, el voltaje del capacitor, que necesito este B, ya vamos a ver, ¿no? No se olvide, este voltaje del capacitor más voltaje de la resistencia es lo que corresponde a este circuito de aquí, esto nada más, a esto de aquí, sin el 8 voltios, ¿no? Eso aquí, nada más, ¿sí? Entonces, ya tengo esa ecuación y lo único que hago es simplemente ir viendo, digo, voltaje del capacitor V sub C más, sí, todo lo voy a poner en términos del voltaje del capacitor, ¿sí? De aquí. Y algo que no me han preguntado, fíjense, vea, yo asigné esta dirección de corriente, le dice más, le dice menos, le dice más, le dice menos. Entonces, por eso yo digo, vea, voltaje del capacitor más voltaje de la resistencia es igual a 0. De ahí nació, ¿sí? O dicho de otra manera, vea, menos voltaje del capacitor menos voltaje de la resistencia es igual a 0. Cambiado de signo, tengo esta ecuación. Eso debe estar claro, eso sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este voltaje del capacitor que está aquí, con polaridad en blanco, ¿es igual o contraria a la polaridad que me están pidiendo a mí el voltaje? Contrario. Eso. Por lo tanto, el voltaje del capacitor que yo obtenga le tendré que cambiar de signo y solucionado el problema. Eso estamos claros, ¿no? Entonces digo, voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia sería 3 por I de T, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Sí. Eso. Igual a 0. Ustedes dirán, ¿dónde está la ecuación diferencial que tanto hablo? Ahí les va. Voltaje del capacitor más 3. ¿Esta corriente I de T es o no es la misma que atraviesa el capacitor? ¿Sí? ¿Y la corriente en un capacitor a qué es igual? Ya se olvidaron. Vean estas dos relacioncitas bonitas, vean, les voy que nunca se olviden. Voy a poner acá. En una bobina tengo que el voltaje de la bobina es igual a la bobina por la variación de la corriente de la bobina respecto del tiempo. En cambio, la corriente en un capacitor, y vengo acá de una vez para que usted nunca se olvide.
digo, la corriente en la bobina, así sería, ¿no? Por IL. Así sería IL. IL sería igual, en cambio, ¿a qué? A 1 sobre L integral, ¿sí?, dBL por dt. Esto para la bobina, jóvenes. Ahora el capacitor es algo parecido. Decimos la corriente del capacitor es igual a C por dB a dt. De la misma manera, si yo quiero en cambio ahora el voltaje del capacitor, aquí sería voltaje del capacitor, ¿no? Voltaje del capacitor sería igual a 1 sobre C Pues vamos a probar. integral Entonces, de I sub C dt. vamos a la rayita. ¿Listo, jovenazos? ¿Sí? Entonces aquí ha sido igual esta corriente I dt. ¿Ha sido igual a cuánto? A C. Sería por C. Así sería por C. Y por dB a dt. Igual a 0. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. Sería 3, entonces reemplazamos, me vengo para acá, digo B sub C sería más, ¿cuánto? 3, del capacitor, ¿cuánto vale? 1/6, sería 3 por 1/6, sería 1/2, ¿sí está claro? Sería 3, sería 1/2 de B a dt. Igual a cerazo. Ya. Entonces, ordenando, tendría ¿cuánto? Tendría aquí sería dB a dt, dB a dt, ¿sí?, más este cero, D sub C, así sería. Más B sub C más 2 B sub C igual a 0. Ecuación diferencial, ¿de qué orden? Orden 1, ahí está, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Les había dicho que si hablamos de una ecuación diferencial de orden 1, estamos hablando de una constante K y una constante gamma, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Sencillo, fíjese. Ponerse pilas, ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales, pero les voy a dar un recordatorio, entonces digo simple, ¿verdad? Pongo así, ¿no? Asumimos una solución que se llama E a la gamma. E a la gamma T. ¿Sí? E a la gamma T. Esa viene siendo la solución de esto, ¿sí? Entonces digo, reemplazo, ¿no? ¿Sí? Entonces tendría más o menos, al reemplazar acá sería, ¿sí? O sea, mi B sub C sería así, si ustedes quieren verlo. Sería B sub C es igual a E a la gamma T. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo acá sería la derivada de esto sería, ¿sí o no? Miren que estoy haciendo paso a paso, ¿no? Digo, derivada de E a la gamma T, de T, más 2 E a la gamma T ojo, esta es una solución
que la estamos asumiendo, ¿no? Ese es uno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces decimos muy bien, derivo esto, tendríamos ¿cuánto? Sería gamma e a la gamma t, ¿sí o no? Más 2 e a la gamma t igual a 0. Eliminamos ya la gamma t y me queda que gamma más 2 es igual a 0. Por lo tanto, gamma ha sido igual a menos 2. Ahí está, vea. Tenemos nuestro gamma. Ahora falta nuestro k. Entonces, con este valor de gamma lo que hacemos es determinar simplemente la respuesta natural libre transitoria. Entonces decimos, ¿qué estoy buscando? Vea, b sub c, ¿no? Aquí está la ecuación. ¿Sí estamos claros? Entonces digo, ¿sí? Entonces digo, b sub c de t, b sub c de t, la respuesta transitoria o natural es igual a k por e a la menos 2t liquidado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar k. ¿Cómo encuentro k? De las condiciones iniciales aplicadas ya al circuito. Entonces digo, muy bien, pondrás en pilas que esta es la parte más compleja, diría yo, ¿no? Pero en realidad no es compleja, ¿sí? Entonces repito, obtengo la ecuación diferencial, soluciono la ecuación diferencial y obtengo gamma. Como tengo un solo gamma, tengo una constante k, entonces digo, la respuesta, ¿sí?, natural a esta ecuación es, digo, b sub c n de t es igual a k por e a la menos 2t, o e a la gamma de t, pero como gamma vale 2, por eso es menos 2t. Listo. Ya tengo mi respuesta natural libre transitoria. Ahora necesito encontrar mi ecuación particular, es decir, necesito encontrar mi b sub c p de t. O también llamada permanente. ¿De dónde la obtengo? Simple, fíjense, vean. Voy a resolverles de dos maneras. Primer método. El primer método lo hacemos de manera matemática. Me fijo en la ecuación diferencial, ojo, es la ecuación diferencial, y a esa ecuación diferencial digo, muy bien, la parte independiente, ¿qué valor es? 0, ¿no es cierto? Y 0 viene siendo no una constante. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces digo, mi b sub p va a ser una constante, le voy a poner de nombre a. ¿Ya? Y esta debe satisfacer mi solución. Está aquí a mi ecuación, entonces digo, fíjese que estoy haciendo paso a paso. Digo, derivada respecto al tiempo de a, y pongo igual constante, eso me faltó aclarar, ¿no? Que sí les dije. Sería derivada de a, estoy reemplazando aquí, más 2a igual a 0. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Eso será 0. Por lo tanto, me queda, pongamos así, a es igual a 0. Consecuentemente, b sub cp de t, ¿cuánto ha valido? Vale 0, hermanos. Ya ves, estoy reemplazando este aquí. Entonces b sub cp de t es 0. ¿Está claro hasta ahí? Voy al método 2. ¿Cuál es el método 2? Tengo que resolver el circuito. Si resuelvo el circuito en t
en t igual a 0, ¿sí? Digo, en t igual a 0, en t igual a 0, fíjense, dibujo el circuito, vea. Ahí sí le tomo en cuenta como que fuera fuente. ¿Sí? Perdón. Ahí se me está tocando esto. Ahí sí. Digo, entonces aquí tendría estos 8 voltios. Hago como que fuera fuente, ¿no? Más, menos. Y aquí tengo 3. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjese, en el tiempo permanente, en el tiempo t igual a 0, pongo esto y calculo el voltaje para el tiempo permanente. Fíjense, ¿cuánto valdría el capacitor, el voltaje del capacitor ya después de, qué sé yo, un minuto? Ojo, este no es fuente, ojo, este voltaje es el que almacenó el capacitor. Cuando yo le conecto, hagan cuenta que cada uno de nosotros somos capacitores andando, ¿verdad? Si se han fijado que cuando usted se encuentra con algún amigo o amiga y le extiende la mano, o de pronto estrechan la mano, se dan un beso en la mejilla, nos descargamos, ¿o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Esa es la estática, ¿no es cierto? Ya hagan cuenta que este es un voltaje estático y que el 3 es nuestro compañero o compañera. Llegamos, le dimos la mano y ¡plac! ¿Qué hicimos? Nos Descargó. descargamos. Una vez que se descargó estos 8 voltios, ¿habrá fuente que cargue el capacitor? No. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje del capacitor en el tiempo permanente? Cero. Eso, 0. Ya. ¿Sí está claro? Ya, entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Ya. Ya tengo ahora, ojo. Entonces tengo ahorita, en este caso, ya la ecuación o la respuesta transitoria y la respuesta permanente. Entonces digo, el voltaje, aquí voy a ponerlo, digo, el voltaje del capacitor es igual a mi voltaje del capacitor natural más mi voltaje del capacitor particular o permanente. Este es 0, ¿sí? De lo que vimos. Entonces decimos mi voltaje del capacitor es igual a ¿cuánto? Pcn de t es ¿cuánto? Es K por E a la menos 2t. Listo, ¿ya? Entonces, ya tengo ese valor. Entonces, ahora necesito saber el K. ¿De dónde obtengo? No se olvide que esta es función del tiempo. Entonces digo, B sub C de 0 menos, ¿a qué era igual, jovenazos? Ocho voltios. 8 voltios. 8 voltios. Eso. Será igual a K por E a la menos 2. ¿En qué tiempo estoy evaluando, jóvenes? En el tiempo 0. Por lo tanto, E a la 0 es 1. O sea, esto de aquí me queda 1. Y me queda que K es igual a ¿cuánto? A 8. ¿Sí? Y es más, mi B sucede 0 menos, de acuerdo a esto, ¿qué es más o es menos? Comparen esta polaridad de aquí con la de acá. Esto es menos 8. ¿Sí está claro? Sí. Que ya me jalé.
ponerle aquí, espérese, eso, menos 8, eso, ya. Entonces decimos, ojo, mi B sub C de 0 menos es igual a menos 8 espérense un rato, ya estoy haciendo locuras. Mi B sub C, el B sub C de T será igual así, será igual a menos 8 E, ¿sí?, a la menos 2T. Pero mi B sub C de T es el que estoy calculando así, pues, o sea, este de aquí, ¿sí? Y me piden aquí este de acá, entonces decimos mi B, el que me están pidiendo, no el que está encerrado en blanco, será igual a menos 8, ¿no es cierto? Sería menos 8 por E a la menos 2T. Siendo esto igual a 8 E a la menos 2T. Y ya está. Eso es todo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. ¿Sí? La energía. ¿Cómo calcular la energía? Nosotros sabemos, ojo, que la corriente, en este caso, ¿sí?, viene dado por esto de acá. ¿Sí? Si a esta ecuación yo le multiplico por el voltaje, ya tengo potencia. Y si le integro, ya tengo que, o aquí, vean, aquí, ahí está, a este voltaje del capacitor. Si le multiplico por corriente, tengo potencia. Y si le integro, ya tengo la energía, que es de este valor de aquí, y terminado el asunto. Bueno, yo quería explicarles esta parte para que al menos tengan conocimiento de cómo es el desarrollo de los circuitos transitorios. Lamentablemente, por las situaciones de tiempo, vacuna y todo eso, ya no hemos podido ver en detalle. Esta parte obviamente pues no las tomaré en el examen, sino simplemente hasta la parte de potencia en alterna, es decir, parecido a lo de la prueba. Lo que es circuitos trifásicos, la parte de resonancia, eso no les tomaré porque lógicamente no hemos desarrollado ejercicios al respecto. Al menos la teoría espero que quede clarificada y nada más. En cuanto tiene que ver a los circuitos, los sistemas de orden 2, solamente que en lugar de tener aquí un elemento, podríamos tener dos, a lo mejor, qué sé yo. Tengo aquí una bobina, entonces tengo un capacitor y tengo una bobina. Tengo por lo tanto dos elementos almacenadores de energía, estaríamos hablando de un sistema de orden 2, ¿sí? Por lo tanto tendremos dos constantes, ya no habrá un solo K, sino tendríamos a lo mejor un K1 y K2. Y tendremos ya no una gama, sino tendremos dos gamas, tendremos gama 1, gama 2. Por lo tanto, la ecuación ya no será así de este tipo, ¿no?, como la de acá, ¿no? A lo mejor sería segunda derivada de B sub C respecto de T dos veces, más 2 derivada de B sub C respecto de T, más B sub C igual a 0. ¿Sí? ¿De dónde la sacamos? De la misma red eléctrica o del mismo circuito eléctrico. Eso es todo, jóvenes. Con esto, ¿qué les quiero decir? La próxima semana daremos una pruebita respecto de la temática parecida a lo de la prueba. Esto no voy a tomarles, así que tranquilos, pero sí era mi deber al menos concluir la parte de los temas, sobre todo en lo que respecta a la parte teórica. Tiempo ya no nos queda, como ustedes pueden ver, desarrollar un ejercicio sí lleva al menos casi una hora, pero que quede al menos claro la parte de conceptualización del mismo. El día de mañana yo vía WhatsApp les indicaré que ya está subida al aula virtual el trabajito o proyecto que tienen que hacer.
más la prueba, entonces tendríamos 4 aportes y con eso nos iríamos a la nota final. Si no hay preguntas, yo les agradezco mucho, cuídense, un abrazo y no descuiden las materias, por favor. Profe, Dígame, ¿y cuándo sería la prueba? el lunes, a ver, el lunes, no sé, pues ustedes díganme, el lunes o miércoles. Miércoles 5. Miércoles. Espero no se les cruce a todos ese día, ¿sí? De pronto el miércoles va. ¿La vez anterior cuándo dimos? ¿Lunes o miércoles? La verdad, no, o sea, ya quedamos bien. Lo que no quisiera, repito, de ustedes que de pronto, vamos a poner un nombre ahí, qué sé yo, Anthony Coelho dice, no, sabe que yo no puedo dar el miércoles y me avisa recién el miércoles. Entonces, estamos la mayoría, creo, aquí, ¿no es cierto? Creo que estamos la mayoría, entonces. Entonces, repito, quedamos la prueba para el día miércoles a las 4 de la tarde. Algo sencillo, ¿sí? Algo sencillo. Nada más. Si no hay preguntas, nuevamente, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y la tarea, dejémosle también para el día miércoles, ¿no? Sí, la tarea. La tarea va a ser una especie de, ya les voy a indicar, ¿no? Que hagan una simulación en el Proteus. En grupos ustedes son déjenme ver, de una vez eso sí puedo ver. Permítanme un segundito, documentos. ¿Dónde estamos? Semestre, abril, septiembre. Análisis, ¿dónde está análisis de circuitos? Se me perdió, aquí está. Voy acá. Lista de notas, aquí debe estar ya. 34. Son 34. A ver, hagamos 6 grupos de 5 personas y uno de 4. Repito, 6 grupos de 5 serían 30 estudiantes. Y un grupo de 4, ahí serían los 34, ¿sí? ¿Está claro? ¿En qué? 6 grupos de 5 personas y uno de 4 para la simulación, y eso lo presentan a manera de proyecto. Y ya les indico eso en el aula virtual. Simplemente por el WhatsApp les voy a indicar que ya está subido el proyecto y eso es todo. Algo sencillo. La simulación puede ser en Proteus que controlen a las PSPICE. ¿Alguna otra pregunta, por favor? 10 como este Si no hay ejemplo. preguntas, nuevamente muchas gracias. La atención, lamento no haber podido ser más explícito en la. Comprobaremos, Sobre pues todo cambian la el sentido de giro. solución de Dejaremos una espera de mayor 2 número segundos para de ejercicios. Listo. Gracias. Cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mica.